32,000 almas dijeron sí a Dios con entusiasmo, pero Él miró el fondo de sus corazones y solo eligió a 300 para la misión final. El resto, el 99%, fue devuelto a su comodidad espiritual. Existe un peligro real, un peligro mortal que amenaza tu alma ahora mismo. Creer que eres un elegido para grandes cosas cuando, quizás, solo eres uno más de la multitud ruidosa. Soy el Padre Esteban Rojas, y mi misión como sacerdote no es entretenerte ni darte palmaditas en la espalda, sino arrancar las máscaras de la tibieza que ponen en riesgo tu eternidad. Si quieres blindar tu alma contra el sutil veneno del autoengaño y recibir la dirección espiritual cruda, firme y sin filtros que ya casi nadie se atreve a dar en la iglesia hoy, suscríbete ahora mismo a este canal. Hazlo ahora, antes de que la duda te haga retroceder. Y te advierto, no busques en este video consuelo barato, porque las 5 señales de la verdadera elección divina no son aplausos, ni likes, ni prosperidad. Son marcas de fuego que la mayoría no soporta y que hoy, por la gracia de Dios, voy a revelarte. Prepárate para confrontar la verdad de si Dios te ha apartado realmente para Él, porque la historia comienza con una multitud que parecía invencible. 32,000 hombres. Imaginen esa multitud cubriendo el horizonte, un mar de cabezas llenas de entusiasmo inicial, de ruido, de fervor patriótico. 32,000 almas respondieron al primer llamado de Gedeón para la batalla. Parecía un ejército formidable, imparable. Pero Dios miró desde el cielo y no vio un ejército. Vio miedo disfrazado de valentía. Vio intenciones mezcladas. Vio a miles que estaban allí por la emoción del momento, no por la profundidad del compromiso. Y Dios le dijo a Gedeón: son demasiados. El primer cribado fue simple: quien tenga miedo, que se vaya. 22,000 dieron media vuelta. Quedaron 10,000. Todavía eran demasiados para la gloria de Dios. Vino la segunda prueba, la prueba del agua, la prueba de la atención y la disciplina en los detalles pequeños. Y de esos 10,000 restantes, Dios seleccionó a 300. 300. El 1%. El 99% regresó a la comodidad de sus tiendas, a sus vidas ordinarias, al olvido. Solo el 1% tenía las marcas de la elección verdadera para la misión final. Hablo hoy para aquellos que sienten o temen estar entre esos 300. No hablo para la multitud que busca el consuelo rápido o la religión como un analgésico emocional. Si usted busca que le digan que Dios lo eligió para ser próspero, exitoso y aplaudido por el mundo, este no es su lugar. Puede apagar esto ahora y volver a los mensajes que endulzan el oído. Pero si hay en su alma una inquietud grave, una sospecha persistente de que Dios ha puesto su mano sobre usted para algo que le supera, para una misión que le aterra más de lo que le atrae, entonces quédese. Porque la elección divina, la verdadera vocación, sea al sacerdocio, a la vida consagrada o a una misión laical específica y ardua, no se parece en nada a lo que el mundo imagina. Existe una primera venida del llamado. Es esa etapa inicial, a menudo en la juventud o en el momento de la conversión, llena de dulzura sensible. Uno siente que puede conquistar el mundo para Cristo. El corazón arde, las lágrimas fluyen fácil en la oración, todo parece claro. Muchos, muchísimos, reciben esta primera llamada. Es la etapa de los 32,000, pero luego viene la vida, viene el desierto, viene el silencio de Dios, y ahí es donde se verifica la segunda venida del llamado, la confirmación que no se basa en el sentimiento, sino en la resistencia bajo el peso de la cruz. He acompañado a muchas almas a lo largo de los años. He visto fervores espectaculares apagarse como una cerilla ante el primer viento de contradicción, y he visto almas oscuras, sufridas, que sin embargo permanecen de pie al pie de la cruz cuando todos los demás han huido.
¿Cómo saber si usted es de los que permanecerán? ¿Cómo saber si esa idea que no le deja en paz es una obsesión humana o el sello indeleble del Espíritu Santo? Existen 5 señales. No son medallas para lucir en el pecho, son estigmas, son marcas de fuego que duelen, pero que confirman que usted no se pertenece a sí mismo. Estas señales son las que separan a los 300 de la multitud. La primera señal es un fuego interior que no se apaga con el agua del desánimo. El error más común en la vida espiritual es pensar que si el llamado es de Dios, siempre debe sentirse acompañado de entusiasmo y alegría sensible. Es la mentira de la fe emocionalista. Si lo siento, es verdad. Si no lo siento, Dios se ha ido. El desengaño llega inevitablemente. Esa alegría inicial desaparece. Usted se levanta un día y la oración es árida como la arena. El servicio que antes le llenaba ahora le pesa como una losa de plomo. La misión parece absurda, inútil. Su naturaleza humana grita por volver a la normalidad, a la vida fácil que tenían los otros 22,000 que se fueron a casa. Y, sin embargo, y aquí está el misterio, usted no puede irse. A pesar de la sequedad, a pesar de las ganas de renunciar, hay algo en el centro de su alma, una brasa incandescente bajo las cenizas frías que no le permite abandonar. Usted intenta ignorar esa voz, intenta distraerse con el mundo, intenta convencerse de que todo fue una ilusión juvenil, pero la idea vuelve. Le persigue en el silencio de la noche, le acosa en medio de sus ocupaciones diarias. Esto, hijos míos, no es terquedad humana. Esto es lo que el profeta Jeremías describió con una violencia mística tremenda. Escuchen al profeta, un hombre elegido para una misión que solo le trajo sufrimiento y rechazo. Él no quería ser profeta, él quería renunciar. En el capítulo 20 de sus Confesiones, Jeremías le reclama a Dios casi con blasfemia. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jeremías está harto. Dice, no volveré a recordarlo, no hablaré más en su nombre. Esa es la reacción humana ante el peso de la elección, la huida. ¿Pero qué sucede inmediatamente después? Jeremías confiesa su derrota ante Dios, pero había en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Trataba de contenerlo y no podía. Esa es la primera señal, la seducción divina. Dios le ha tomado. Ha puesto un cerco alrededor de su voluntad. Usted puede patalear, puede quejarse, puede llorar por la aridez, pero no puede apagar el fuego. La señal de la elección no es que usted se sienta siempre dispuesto, sino que, incluso cuando se siente completamente indispuesto, hay una fuerza mayor que le mantiene en el sitio, encerrada en sus huesos. La constancia en la aridez es el primer sello de autenticidad, pero este fuego interno es solo el comienzo. Si usted posee esta brasa que no se apaga, el enemigo se dará cuenta, y la segunda señal será su respuesta inmediata. La segunda señal es la puerta cerrada en la cara, la contradicción externa inmediata. Existe una teología perversa, muy popular hoy en día, que enseña que si algo es la voluntad de Dios, todo fluirá sin esfuerzo, que las puertas se abrirán solas, que los recursos llegarán mágicamente, que la salud y el bienestar confirmarán el camino. Eso es mentira. Eso es el evangelio del confort, no el evangelio de Jesucristo. El desengaño para el elegido llega rápido. Apenas usted da el sí a ese fuego interior, apenas decide dar un paso concreto hacia su vocación o misión, el infierno se desata a su alrededor. De repente surge una enfermedad inesperada en usted o en un ser querido. Aparece una crisis económica brutal que pone en peligro su estabilidad. El proyecto apostólico que inició con tanta ilusión fracasa estrepitosamente y es humillado públicamente. Las autoridades eclesiásticas o civiles, en lugar de apoyarle, le ponen trabas burocráticas absurdas.
Pareciera que Dios mismo le está bloqueando el camino, y la tentación es pensar, me equivoqué. Si esto fuera de Dios, no sería tan difícil. Dios me está cerrando la puerta. No se engañe. La contradicción es el sello de garantía de las obras de Dios. El diablo no pierde tiempo atacando a quienes no son una amenaza para su reino. Si usted no encuentra resistencia, preocúpese. Significa que usted no está avanzando contra la corriente del mundo. Miren la historia de José en el Génesis, un joven elegido con sueños proféticos dados por Dios sobre su futuro gobierno. ¿Cuál fue el resultado inmediato de esa elección? ¿Un trono? No. Sus hermanos lo odiaron, lo quisieron matar y terminaron vendiéndolo como esclavo a Egipto. Y en Egipto, cuando intentó ser fiel a Dios y mantener su pureza ante la esposa de Putifar, ¿cuál fue su premio? La cárcel, años de oscuridad, olvidado en una mazmorra, acusado injustamente de un crimen que no cometió precisamente por ser fiel. El obstáculo no era una señal de pare, el obstáculo era el camino. Dios estaba forjando en la esclavitud y en la prisión el carácter del hombre que salvaría a su pueblo del hambre. Dios prueba la fidelidad, no el éxito inmediato. Si cada vez que intenta avanzar en su misión recibe un golpe que le tira al suelo, no concluya que Dios no le quiere ahí. Concluya que está en una guerra espiritual real y que usted ha sido identificado como un objetivo. La perseverancia ante la contradicción externa es la segunda marca del elegido. Deténganse un momento aquí. Miren sus vidas ahora mismo. Miren esa dificultad, esa enfermedad, ese fracaso que les está haciendo dudar. ¿Y si les digo que esa es su firma? ¿Y si esa puerta cerrada no es un rechazo, sino un crisol? El discernimiento verdadero requiere esta clase de honestidad brutal. No estamos aquí para jugar a la religión. Estamos aquí para descubrir si hemos sido llamados al combate. Si este tipo de dirección espiritual, directa y sin anestesia, es lo que su alma necesita para no engañarse, considere unirse a los que siguen este camino. Aquí no buscamos números, buscamos fidelidad a la doctrina y a la realidad de la cruz. Pero el ataque no viene solo de fuera. Si los obstáculos externos no logran detenerle, el enemigo usará la tercera señal, la más sutil y humillante, porque usa su propia mente y su pasado contra usted. La tercera señal es la conciencia aguda y dolorosa de la propia miseria. Cuando uno imagina a un elegido de Dios, tiende a pensar en alguien virtuoso, alguien con talentos naturales evidentes, alguien digno del encargo. Creemos que Dios busca currículums vitae espirituales impecables. La realidad es devastadora. El desengaño llega cuando, al acercarse usted más a la luz de Dios para responder al llamado, esa misma luz revela con una claridad insoportable todas sus manchas, sus debilidades, sus pecados pasados y sus inclinaciones presentes al mal. Cuanto mayor es el llamado, más profunda es la conciencia de la propia indignidad. Usted se mira al espejo y dice, Dios no puede estar hablando en serio. Yo soy un desastre, soy orgulloso, soy lujurioso, soy perezoso, soy cobarde. Usarme a mí sería un error de cálculo divino. Soy un hipócrita si pretendo servir en el altar o liderar a otros. Esta sensación de ser un impostor no es necesariamente una tentación. Puede ser la luz de la verdad divina, mostrándole quién es usted sin él. Escuchen al gran profeta Isaías cuando tuvo la visión del Dios 3 veces santo en el templo. ¿Se sintió empoderado? ¿Se sintió un gran líder? No. Su reacción inmediata fue de terror y desesperación. ¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías se vio a sí mismo como era, un hombre muerto por su pecado ante la santidad de Dios. Y fue precisamente esa confesión de miseria absoluta la que permitió que el ángel tomara el carbón encendido del altar y purificara sus labios. Solo después de reconocerse perdido,
pudo escuchar la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? Y solo entonces pudo responder con verdad: Aquí estoy, envíame a mí. O miren a Moisés, el tartamudo, excusándose ante la zarza ardiente, enumerando todas las razones por las que él era el peor candidato posible para liberar a Israel. Señor, envía a otro. La elección divina no es un premio a su virtud, es un despliegue de su misericordia y su poder. Dios elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Si usted se sintiera plenamente capaz y digno de su misión, eso sería la señal más segura de que no es de Dios, sino de su propia soberbia. La señal es que usted sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que usted no puede hacer esto solo, que si Dios retira su mano un segundo, usted se derrumba. Esa humildad forzada, esa conciencia de ser nada más que un instrumento defectuoso, es la tercera marca indispensable. Ya tenemos el fuego que no se apaga, los obstáculos externos y la humillación interna. ¿Qué falta? Falta la prueba de fuego social. La cuarta señal es la que le aislará de aquellos que usted más ama. La cuarta señal es la espada en la propia casa, el rechazo de los cercanos. Cuando uno se convierte o siente un llamado fuerte, la primera ilusión es pensar que nuestro entorno lo entenderá y celebrará. Mi familia verá mi cambio y se alegrará. Mis amigos entenderán que ahora tengo prioridades más altas. Esperamos ser luz para nuestro propio clan. El desengaño es amargo. Frecuentemente, los ataques más feroces, las burlas más hirientes y los intentos más persistentes para disuadirle de su camino no vendrán de los ateos declarados, sino de su propia familia, de sus amigos de toda la vida, e incluso, y esto es lo que más duele, de gente de iglesia sensata y prudente. Le llamarán fanático, dirán que se le pasó la mano con la religión, le acusarán de descuidar sus deberes reales por perseguir quimeras espirituales. Sus padres, sus hermanos, su cónyuge pueden convertirse en los principales adversarios de su vocación, y lo harán muchas veces bajo la apariencia de amor y preocupación. Lo hacemos por tu bien, estás arruinando tu vida. Este dolor es profundo porque usted los ama, y la tentación de ceder para recuperar la paz familiar es inmensa. Pero el padre Esteban debe hablarles con la verdad del Evangelio, no con sentimentalismos. El llamado verdadero introduce una división necesaria. Es el corte del cordón umbilical con el mundo y con la carne. El mismo Cristo, el príncipe de la paz, lo dijo con una claridad aterradora en Mateo capítulo 10. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto no es una metáfora suave, es la realidad de elegir a Dios por encima de todo vínculo humano. ¿Recuerdan lo que nos cuenta el evangelista Marcos en el capítulo 3? Cuando Jesús comenzó su ministerio público, entregándose por completo a la predicación y las curaciones, sus propios parientes vinieron a buscarle para llevárselo a la fuerza. ¿Por qué? La Escritura lo dice. Porque decían, está fuera de sí. Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. Si lo hicieron con el Maestro, con la santidad encarnada, ¿qué le hace pensar que a usted le aplaudirán? La señal de la elección es que usted ya no pertenece completamente a su clan natural. Ha sido apartado para pertenecer a la familia de la fe, una familia unida no por la sangre, sino por la voluntad del Padre. La soledad humana, el ser incomprendido por los que deberían conocerle mejor, es el precio de entrada para una comunión divina más profunda. Si todos a su alrededor aprueban su camino, pregúntese si realmente está siguiendo el camino angosto de Cristo o el camino ancho del mundo. Hemos recorrido 4 marcas: el fuego interno en la aridez, la contradicción externa, la conciencia de la propia miseria y el rechazo de los cercanos. Si usted ha sobrevivido a estas 4 marcas,
Si todavía sigue de pie, entonces está preparado para comprender la última, la señal definitiva que sella a los elegidos como propiedad exclusiva de Cristo crucificado. La quinta señal es la paz crucificada. Hablo aquí de un misterio que solo los que han pasado por el crisol entienden. La mentira final es creer que la paz de Dios es sinónimo de ausencia de problemas, una especie de serenidad zen, donde nada le afecta, y usted flota por encima del sufrimiento con una sonrisa beatífica. El desengaño es que el sufrimiento no desaparece. El miedo a la misión sigue ahí. La angustia ante la responsabilidad puede ser tan intensa que le haga temblar físicamente. Usted puede estar sudando sangre por la presión, sintiendo que su psicología se quiebra. ¿Dónde está entonces la paz? La luz viene del huerto de los olivos. La señal final es la conformidad del alma con Cristo en su pasión. Es la paz de Getsemaní. Miren a nuestro Señor en Lucas 22. ¿Estaba en paz según el mundo? Estaba en agonía. Su alma estaba triste hasta la muerte. Su naturaleza humana retrocedía con horror ante el cáliz del sufrimiento que debía beber. Le suplicó al Padre: «Si quieres, aparta de mí este cáliz». Ahí está el sufrimiento máximo, pero inmediatamente, en el mismo aliento, está la paz suprema, la paz que no es sentimiento, sino adhesión inquebrantable de la voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La quinta señal, la marca definitiva de los 300 de Gedeón, es esta coexistencia imposible para el mundo. Un sufrimiento intenso en la naturaleza humana, un miedo real a la cruz, pero al mismo tiempo, en la parte más profunda y fina del alma, una paz inconmovible, la certeza absoluta de estar exactamente donde Dios quiere que usted esté, aunque ese lugar sea el Calvario. Es la paz que le permite a usted, pudiendo huir, elegir quedarse, pudiendo bajar de la cruz, elegir permanecer clavado en ella porque sabe que ahí, y solo ahí, está su misión y su redención. No es sentirse bien, es saberse en la verdad. Si miramos estas 5 señales en conjunto, ¿qué imagen forman? No forman la imagen del éxito mundano, no forman la imagen del supercristiano victorioso que vende libros de autoayuda. Forman la imagen del Cristo sufriente en el alma elegida. No son medallas, son los estigmas invisibles de su configuración con el Maestro. El gran error moderno es querer una elección light. Queremos ser elegidos para la gloria, pero no para el cáliz. Pero la elección verdadera es siempre una elección para un sacrificio mayor. Como nos advirtió San Pedro en su primera carta: «Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Antes bien, alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo». Participar en sus sufrimientos es la única forma de participar en su verdadera gloria. Por eso no les voy a dar hoy 3 pasos para descubrir su vocación. Les voy a dar un examen de conciencia para que lo lleven al sagrario, en silencio, delante del Santísimo, y no se mientan a sí mismos. Pregúntense delante de Él, primero: ¿sigue ardiendo en mí el deseo de entregarme a Él, incluso ahora que todo es árido, rutinario y sin consuelo sensible? Segundo, ¿estoy enfrentando contradicciones y obstáculos que solo tienen sentido si son una prueba divina diseñada para purificar mi intención? Tercero, ¿me siento sinceramente el más indigno de los instrumentos? Y por eso mismo sé que si algo bueno sale de mí, ¿será solo obra suya? Cuarto, ¿he aceptado la espada de la incomprensión y el rechazo en mis relaciones más queridas por ser fiel a la verdad de Dios? Y quinto, ¿tengo en el fondo de mi alma esa paz crucificada, esa certeza de que debo beber el cáliz que el Padre me presenta, aunque mi naturaleza tiemble? Si la respuesta a estas preguntas es mayormente un sí tembloroso, no se felicite, tiemble y obedezca, porque no he revelado estas señales para que usted se sienta especial o parte de una élite espiritual. Se las he mostrado para que deje de excusarse.
Si Dios le ha marcado con estas señales, su tibieza ya no es ignorancia, es traición. El Señor fue claro y terrible en su advertencia. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Si usted es uno de esos 300, si usted tiene las marcas, sepa que será juzgado con mucha más severidad que aquellos que no fueron elegidos para esta batalla. La elección no es un privilegio para disfrutar en el sofá. Es una responsabilidad tremenda por la que responderá en el juicio final, con cada gota de sangre y sudor que le fue confiada. ¿Qué hará ahora con estas marcas? ¿Seguirá escondiéndolas por miedo al que dirán, por miedo al dolor? ¿O las cargará como su estandarte hasta el Calvario, que es la única puerta a la resurrección? La decisión es suya, el llamado ya fue hecho, la confirmación está en sus heridas. Que la paz crucificada de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano y todo consuelo barato, selle sus almas, les dé la fortaleza de los mártires para abrazar la cruz de su elección y les mantenga fieles hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.